Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos a punto de comenzar. Les damos algunos segunditos para que traigan una silla, para que se pongan cómodos, para que suban el volumen, porque estamos a punto de comenzar y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lilia Ábalos para CRM Noticias y esta semana estamos de fiestas porque estamos realizando una cobertura especial al Festival Huellas, el quinto encuentro de literatura negra en San Luis Potosí, México, a partir de nuestra casa, el Centro de las Artes. Así que los invito a que vayan a esta página de Facebook para que encuentren todo el programa y las actividades en vivo que se transmitirán en Facebook Live de esta página Centro de las Artes de San Luis Potosí, México. Y con este motivo tengo el gusto de estar hoy con Carlos Martín Briceño. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Lilia, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en el programa y también feliz de haberse invitado al Festival Huellas de San Luis Potosí. Sí, muchas gracias, Carlos. También nosotros somos felices de tenerte acá en casa, aunque sea de manera virtual. Y bueno, para quien nos escuche, les comento un poco de la biografía de Carlos. Él es de Yucatán y se ganó el premio Beatriz Espejo en 2003 en el Certamen Nacional de Cuento Bellas Artes San Luis Potosí, el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares. Además, Carlos, desde el 2019 eres miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Además, tiene los libros publicados Moctezuma Revenge, con el que te ganaste el premio Max Up en España. Y bueno, lo que nos tiene hoy aquí reunidos es hablar de tu libro de 5 relatos, Toda felicidad nos cuesta muertos, publicado por Lectorum. ¿Lo tienes por ahí, Carlos? Sí, aquí está. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, habría que decir que este festival, aunque lleva el nombre de novela negra, en realidad se incluyen todos los géneros que tratan este tema de la literatura negra como el cuento. ¿Tú te asumirías mayormente cuentista que novelista, Carlos? Mira, yo me encuentro mucho más cómodo en el cuento, lo he dicho muchas veces, pero la novela también me gusta. Al final, la narrativa es lo que yo escogí como género literario para empezar con mis libros, ¿no? En estos cuentos de Toda felicidad nos cuesta muertos, yo lo que traté de hacer fue una colección donde hubiera hechos de sangre, ¿sí? Y que además tuvieran esta característica que yo siempre le pongo al cuento de que el lector no lo suelte. Para mí es muy importante que el lector se deje seducir por la literatura, por el texto, y que vaya interesándose conjuntamente de tal forma que al final sienta que ni siquiera es el mismo, tal como le sucede a los protagonistas de estos cuentos negros de Toda felicidad nos cuesta muertos. Y aquí me gustaría mencionar que una parte que resalta mucho del estilo de Carlos es que justo esta seducción que hace para el lector, que es como una estira y afloja entre el narrador y el lector, pues se basa en aglomerar los 5 sentidos. Yo creo que no hay un estilo que lo abarques, no tratas de atacar solamente al oído, que es como la primera manera en la que nos acercamos a la literatura, a la voz que genera en nuestra mente cuando lo leemos. Porque yo lo he dicho siempre, que el cuento tiene que seducir, tienes que oler cuando estás leyendo, si el protagonista está comiendo algo, que sintamos el olor. También tienes que oír la música que está alrededor, los sonidos, el viento, el mar, si es el caso de que es una locación donde hay mar. Tienes también que sentir lo que está sucediendo, ¿no? Y ver, por supuesto, lo que estás leyendo, y de tal forma que sea una experiencia muy similar al cine. Yo siempre he comparado la literatura con el cine, que son para mí artes hermanas, ¿no? Una se presta técnicas a la otra, ¿no? El cine le quita la literatura al cine. Entonces, cuando yo escribo, trato de que mis historias sean lo suficientemente atractivas como para que entres una película y no te salgas, ¿no? No hay nada más feo que te abandone el lector. Y yo lo comparo cuando voy al cine, por ejemplo, y hay una película muy mala, prefiero salirme. Y el lector también tiene esa oportunidad. Si no le gusta lo que está leyendo, pues ya va a ignorarte, ¿no? Con mucha más facilidad. Así es, y justo en este libro de Toda la felicidad nos cuesta muertos, desde su propuesta como objeto, como libro de literatura, ya me parece atractiva porque son
5 relatos negros, 5 relatos de violencia, 5 relatos de criminalidad, pero además nos alejamos un poco de esta concepción que tenemos del crimen en la literatura actualmente, que es como si todo ocurriera en el norte de México o toda tuviera que ver directamente con el narcotráfico. Y me parece que tu propuesta pues va encaminada, sí, a una criminalidad, a una violencia, pero a una que me parece incluso pues más temible y que puede provocar más horror, como puede ser la violencia que puede haber en los entornos cotidianos o en nuestros círculos íntimos. ¿Cómo fue para ti acercarte a este tipo de violencia? Una violencia que puede suceder a cualquiera, ¿no? Al final, el sureste, para toda la gente lo sabe, que es una de las zonas, entre comillas, más tranquilas de México, ¿no? Sin embargo, el índice de suicidios es altísimo, y el índice de pobreza también, y el índice de alcoholismo. Entonces, cuando uno revisa todo esto, se da cuenta que esta aparente tranquilidad esconde deseos soterrados o circunstancias que la gente no menciona. Uno de los casos que narro acá es un crimen que sucedió hace unos 14 años en un cibercafé en la ciudad de Mérida. El 29 de diciembre del 2004, por si quieren buscar la nota también. Buscaste la nota. Entonces, el asesino, que finalmente asesino confeso, muy fácil de encontrar, acá no hay nada que la gente no pueda esconder. Cuando le preguntaron los reporteros por qué lo hizo, a mí lo que me llamó mucho la atención, la respuesta de él fue porque ella me habló feo, porque ella me vio feo y lo demás no sé por qué. O sea, estaba tan drogado que algo me pasó y la maté. Entonces, esta persona lo que hizo fue, en un cibercafé, contactarse con una mujer que iba todos los días. Estamos hablando de una época en que no estaba tan de moda ni el Facebook, ni el WhatsApp, sino que la gente se conectaba en salas de chat y todo esto que tenía un poco más de misterio, ¿no? Entonces, él vio a qué sala entraba y empezó a chatear con ella sin saber que él estaba dentro del cibercafé. Y después establecieron una relación cibernética, y cuando él le dijo quién era, una noche en que no había nadie, al ella rechazarlo con sus propuestas, pues él la mató. Lo escalofriante de todo esto es cómo matas a alguien en un centro comercial, que obviamente estaba cerrado, ya no había gente, y agarras el cuerpo, lo descuartizas, lo metes en bolsas negras y lo metes a la basura, y le dices al basurero que por favor se lo lleve, que era un animal muerto, y el basurero se lo llevó. Así, con esa sangre fría. Entonces, este tipo de cosas que aparentemente no debían de suceder o que nos suenan como fantásticas, pues suceden cotidianamente, sobre todo en un país como México, donde más del 90% de los crímenes que suceden violentos ni siquiera se persiguen. O sea, tenemos una invitación a delinquir, ¿no? Que por más que hayan cambiado los gobiernos, esto continúa igual, ¿no? Entonces, meterte en esa cotidianidad y volverlo literatura también tiene sus bemoles, ¿no? Porque uno, ¿cómo hace para superar la realidad? O sea, dicen que la realidad supera la ficción, y eso no es un lugar común, es una cosa cierta, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el escritor, en este caso, es plantearlo de tal forma que al leerlo, quien haya tomado el libro pueda sentir, oler, producir de repugnancia inclusive, pero que no te abandone, porque lo que quiere saber es qué sucedió y cómo sucedió. Esto es volver literatura un crimen terrible, que a mí me parece una cosa extraordinaria. Por ejemplo, me viene a la cabeza la historia de las muertas de Ibargüengoitia, las Poquianchis, ¿no? Que un crimen atroz de las mujeres que mataban a las prostitutas que tenían en su centro de allá un prostíbulo, ¿no? Entonces, esto Ibargüengoitia lo toma, y me imagino Ibargüengoitia leyendo en las noticias esto y decir, esto lo tengo que escribir, porque me parece que, aparte que la gente tiene que saberlo, pues se puede volver literatura, ¿no? Así es. Y justamente yo pensaba, centrándonos en que podemos tener esta charla por el Festival Huellas, el 5º encuentro de novela negra, en cómo de pronto estos temas parecen vigentes por la incorporación del fenómeno social del narcotráfico en la literatura, pero en realidad notamos que en realidad la violencia y el crimen
Siempre ha es estado con nosotros. un tema universal que además desde siempre ha estado y uno como de los puntos claves de la literatura universal también. En ese sentido, me parece que el narcotráfico es solamente una de las formas en las que se manifiesta esta violencia, pero justamente nos muestras tú la cara en la que siempre ha estado, que es justamente en esta cotidianidad y como parte de nuestro entorno cercano. Pues mira, la literatura del narco, entre comillas, es reciente, ¿no? Digamos que esto se pone de moda también, y las editoriales también contribuyen a ello, ¿no? Claro. Esto yo lo comento un poquito en una antología de cuentistas del sureste que yo compilé, que publicó también ficticia, que se llama Sureste, donde en el prólogo narro que en muchas ocasiones los temas que se tratan en el sureste no son tan atractivos a los lectores del resto de la República porque el narco es demasiado seductor en la literatura y para la industria editorial. Entonces esto provoca que estos cuentos de otros tipos de crímenes, entre comillas, no sean tan demandados, ¿no? Y el narco acapare todo, ¿no? Pero no hay que olvidar que la violencia ha estado siempre con nosotros, desafortunadamente, ¿no? Y de ello, vuelvo a repetir, se han hecho historias extraordinarias. También me viene a la cabeza el caso de asesinato, aquella historia de Vicente Leñero, de un crimen muy, muy duro de un nieto que mata a sus abuelos y Leñero lo vuelve una novela y la novela sigue circulando y se sigue vendiendo. Y bueno, la novela más emblemática también de un crimen de Truman Capote, La sangre fría, ¿no? Donde este crimen abominable de una familia en el sur de Estados Unidos, en el centro, ¿no? Bueno, que parte de Estados Unidos, él lo vuelve una gran novela, inaugura la novela real ficción, ¿no? Que es lo que muchos seguimos haciendo hasta la fecha, ¿no? O sea, tomar un hecho real, aderezarla con un poco de ficción, entonces lo vuelves una novela atractiva o un cuento atractivo para cualquier lector. Así es, y me parece un tema paradójico, esto como de la supuesta novedad de la novela negra o de la literatura del crimen, justo por la paradoja del boom de la literatura del norte y del narcotráfico, con estos ejemplos que tú ya has dado de la literatura internacional, donde estos temas siempre han estado ahí. En particular, tienes un cuento acerca de un agiotista al que mata un carpintero en detrimento de Dios, y es en particular para también darnos una idea acerca de la universalidad de los temas. Este cuento que está incluido en mi libro de La Vasta Piel, que bueno, lo voy a enseñar, es un libro también que concentra mis mejores cuentos, una treintena de cuentos por el cual gané el José Fuentes Mares. Aquí está bien incluido este cuento, no viene incluido en Toda Felicidad nos cuesta muertos, porque, bueno, no quería repetirlos en ambos libros, pero este texto para mí es muy importante, lo hice cuando empecé a escribir, y recuerdo perfectamente, yo era niño, en una escuela que quedaba muy cerca de la casa donde sucedió el asesinato, en el barrio de Santiago, en Mérida. Ya estamos hablando de los años 70, una época en que Mérida era verdaderamente una ciudad tranquila donde nadie mataba ni una mosca. Imagínate un carpintero que va a la casa de un agiotista conocido, famoso, médico, un agiotista que era médico, y mata al agiotista, a la mujer del agiotista y a la hija también. Mata a 3 personas, todas mayores. No mata a la nieta, que por cierto la nieta estudiaba en la misma escuela donde ella estudiaba, y recuerdo que fue la policía, incluso a la escuela, a buscar a la nieta porque habían matado a toda su familia, ¿no? No mata a la nieta porque estaba en la escuela. Y tampoco mató a la señora del servicio doméstico, porque la señora del servicio doméstico vio que los estaban matando y salió por la puerta de atrás y se fue, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que este crimen lo tuve tanto tiempo en la cabeza con muchos yucatecos, que cuando empecé a escribir yo dije, esto lo tengo que narrar porque impactó de tal manera a la gente que vivía en Mérida. Estamos hablando que era una ciudad de 250,000, 300,000 habitantes, que durante muchos años fue el peor crimen que se había cometido en toda la península. Esto ya ha quedado atrás, ¿no? Ahora hay crímenes con mucha frecuencia, tristemente, pero en esa época, imagínate,
en una época en que algo así tenía que ser narrado. Entonces me propuse pues hacerlo, y bueno, el cuento ha suscitado muchos comentarios, porque la gente sabe del crimen, pero al final la gente entiende que a través de la literatura también se le puede dar una voz a esta gente que falleció pues en un crimen atroz, ¿no? Y para darnos cuenta de este vínculo acerca de los temas que tratas con la literatura universal, Carlos, para mí fue imposible no relacionarlo con Raskolnikov en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, porque justamente ocurre eso, el asesinato de una mujer agiotista. Pero además, paralelamente a esto, a que tenemos el mismo tema universal de la violencia, estos personajes que son los agiotistas. Recuerdo muy bien mi primera lectura de Crimen y Castigo y cómo cuando Raskolnikov salió a la calle después de haber asesinado a su mujer, hace una descripción tan hermosa de cómo la nieve va cayendo, y entonces uno se maravilla con cómo este hombre que acaba de matar brutalmente a esta mujer puede ver todo con esa naturalidad. Así es. Y esta sensibilidad. Entonces me parece que tú también das esta cara humana de los personajes. Porque ese carpintero lo que hace, y así es como empieza el cuento, él se va a tomar unas cervezas a la cantina más cercana de la casa donde mató, y él con toda tranquilidad se siente a esperar hasta que lo vayan a buscar los policías. Entonces imagínate a esta persona que acaba de matar a 3, y bueno, lo que hace es recoger sus cosas, aparte los mata con un instrumento que utilizan los carpinteros, un formón, que es un aparato que se utiliza más bien para raspar la madera, para quitarle a la madera imperfecciones, ¿no? Que es un instrumento muy afilado. Entonces los tuvo que matar como si fueran trozos de madera, porque tuvo que arrancarles la piel y que se desangraran de alguna manera, no los mató como si fuera un cuchillo, ¿no? Entonces, esta persona sale y se mete a la cantina, es esperar que vayan por él, ¿no? Es muy similar a lo que me comentas del tema, por supuesto, de Dostoyevsky, que es para mí una de las mejores novelas que escribió él. Escribió muchas, pero es mi preferida, esta novela, que sí, muchas veces los asesinos se dejan ofuscar por el momento, y aunque luego se arrepientan, se dan cuenta que ya lo hicieron. Creo que cualquiera, y esto lo pongo en mi primer cuento de Montezuma's Revenge, cualquiera, si las circunstancias son propicias, se puede convertir en asesino. O sea, yo siempre he sostenido esta teoría, y de repente en algunas entrevistas me dicen, ¿pero cómo dices eso? Entonces seríamos una sociedad loca. Somos una sociedad enferma y loca, les contesto, pero si la gente tiene las circunstancias propicias, digamos, si tú llegas a tu casa y ves que tu mujer o tu esposo está con el amante y entras y abres la puerta, la ira te gana, y a tu lado de repente hay un bastón que utilizabas para matar ratones, lo que tú quieras, vas a tomarlo y vas a matar a la persona. Y no es porque quieras convertirte en asesino, sino que las circunstancias se pusieron de esa manera. Esta teoría la he comentado, y cuando suceden cosas como la del muchacho del cibercafé, les digo, al final, ¿quién tenía la razón? Y me parece que también hay emociones que no pueden sentirse de a poco. Me ocurre que pasa esto con el amor, por ejemplo, pero también pasa esto con la ira y con el odio. Son sensaciones que no pueden tenerse de a poco, y de pronto van creciendo tantos que más que ellas nos pertenezcan a nosotros, parece que nosotros les pertenezcamos a ellas. También aquí me gustaría comentarte, Carlos, que siento que en tu literatura justamente hay espacio para este desbordamiento del ser humano por sus propias emociones, que la verdad es que justo para que la sociedad funcione, pues hay que tenerlas reguladas y ahí un poco guardaditas en cajas, y finalmente terminan saliéndose, terminan reventando a aquellos, saliendo, invadiendo todo, pero aún así en este statu quo de la sociedad o de este aparente orden, cuando una emoción se desborda, parece como que destaca, como si realmente no perteneciera a este mundo o a esta sociedad. Y me parece que tu estilo, tu narrativa, pues ahí no ocurre esto. Más bien nos da la impresión de que estas emociones encajan de manera natural, orgánica con estos personajes, y de este modo
le das como cabida a estas emociones que en el mundo real nos rehusamos a verlas o no sabemos cómo afrontarlas. Exactamente. Lo que yo trato de hacer en mis relatos es poner esto en blanco y negro, lo que la gente quisiera hacer y no puede, ¿no? Muchas personas que tenemos ganas de matar o de gritar o de dejar soltar nuestras emociones y nos reprimimos, porque de alguna manera vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a eso, a reprimirnos, a no decir lo que pensamos, a guardar nuestros deseos sexuales, a ser bien portados. Entonces, en mis relatos yo me permito que estos personajes dejen salir esos deseos oscuros, ¿sí? Pero de una manera natural, de tal forma que cualquiera que los lea pudiera decir, bueno, yo hubiera actuado de la misma manera, pero no lo pude hacer. Hay un relato que me viene a la cabeza, por ejemplo, de una mujer que va a abortar, va con su hermana y con el cuñado, ¿sí? Se llama Deleite, se llama precisamente el cuento, y, y el cuñado, vaya, el esposo de la hermana, está muy molesto porque dice, ¿por qué tengo yo que traer a mi cuñada a abortar cuando ella es la única culpable de sus deseos? ¿Por qué no utilizó algo para no? Y además lo tengo que pagar. Y todo el tiempo piensa y piensa y piensa lo mal que se siente y deja a la hermana y a la cuñada y se va él, mientras tanto dice, bueno, mientras ellas están allá, yo me merezco algo. Y se va aunque le den un masaje sexual. Entonces, estas circunstancias todas oscuras, ¿no? Mientras una está en una situación difícil, una situación, digamos, por lo menos, bueno, una situación que no es deseable, él lo que hace es vengarse yendo a satisfacerse sexualmente con un traje sexual. Estas circunstancias las pongo una frente a la otra para que veamos que los seres humanos de repente actuamos con ideas verdaderamente bizarras, ¿no? Y entonces, esto no nos lo permitimos porque su educación nos lo impide, pero en la literatura, en mis cuentos, yo me permito que los personajes actúen de esa manera y que el lector lo sienta como si fuera suyo, ¿no? Y entonces son de repente un poco, yo diría escatológicos, porque trato siempre de cuidar mucho eso, sino más bien que resulten impactantes y seductores para los lectores. Y ahora que nos has dado varios ejemplos acerca de tu literatura, también mencionando Moctezuma's Revenge, por ejemplo, pues nos queda claro que tomas sucesos de la vida real para convertirlos en literatura. ¿Por qué crees que haga la literatura, a diferencia de comunicarnos estos hechos, a diferencia de cuando nos enfocamos en la vida real? A mí se me dificulta mucho narrar textos totalmente inventados, ¿no? O sea, yo admiro mucho a los escritores que sacan una historia totalmente de la nada, ¿no? Y hacen mundos, pues atractivos también, ¿no? No se me viene a la mente, por ejemplo, Alberto Chimal, que es un buen amigo, cuentista, él hace cuentos, ahora que sí, totalmente de la nada, ¿no? Situaciones ficticias. Yo lo que hago es tomar hechos que han sucedido en lo real, que he escuchado, que he vivido, que he tenido cerca, y luego los cuento, aderezándolos con algo de ficción, ¿sí? Y poniéndolos de una manera quizás mucho más potable y seductora, para que entonces yo vuelva el hecho literario. Y creo que esto es lo que hace de alguna manera que se enganche el lector, porque sienten que esto le pudo haber pasado. Y eso es lo que siempre intento, ¿no? Yo siempre prefiero tomar una historia con visos reales y contarla que una historia ficcionada, ¿no? Esto me hace pensar en dos cosas. Me parece que tienes mucha franqueza al decir, pues yo hago mi literatura a partir como de la vida real. Me parece una honestidad que no va de pronto con la profesión, porque justamente de lo que se exige a los escritores es que creen mundos. Entonces, esta sinceridad de decir de, bueno, ese mundo ya existía, pero yo te traigo un filtro, una manera específica de llegar a él,
un transporte específico para llegar a él. Me parece muy honesto. En este sentido, Carlos, ¿tú creerías que existe la ficción pura? Que la ficción pura no existe. Los escritores, lo dijo Ibsen, lo recuerdo, esa frase me gusta mucho cuando le preguntan, oiga, el personaje es usted, lo que escribió es usted, y también lo dijo al escribir Madame Bovary, Gustave Flaubert, ¿no? Madame Bovary, c'est moi, soy yo. O sea, Ibsen dice también, bueno, todo soy yo. Yo viví, yo sentí, yo escuché. Dejen de preguntarme si a mí me sucedió lo que estoy contando. Y a mí me lo han preguntado muchas veces, al grado de que recibí un correo un poco escandaloso cuando publiqué Montezuma Revenge, que es el relato en primera persona de un asesinato que tiene que ver con amor, con un trío allá en una española, una inglesa y un mexicano. Y una persona me escribió, oiga, usted está escribiendo esto desde la cárcel, me dice, porque si cometió un asesinato, ¿cómo puede ser que lo premien? Me dio mucho, no, risa no, me dio mucho orgullo porque sentí que transmití verdaderamente lo que quería a esta lectora en otra parte del mundo y porque creo que valió la pena hacer la historia, ¿no? Porque lo que un escritor desea siempre no son tanto los reconocimientos de los críticos, que son maravillosos, ¿no? Sino el reconocimiento del lector duro, del lector de a pie, de este lector que pasa por una librería y compra tu libro porque le llamó la atención la portada y que después se queda prendado de la historia y es capaz de escribirte y preguntarte algo así. Entonces creo que esto es una recompensa, haber hecho una historia con tantos mecanismos bien armados que mereció el tiempo y el pensamiento de una persona que está quién sabe dónde, ¿no? Y esto es lo que a mí me maravilla. Y cuando mucha gente me dice, oye, Carlos, ¿no te da pena narrar lo que estás contando? Porque enseguida pienso que eres tú. Y yo les contesto, bueno, si alguien desea ser escritor y tiene pena o tiene vergüenza de que lo asocien con sus personajes, pues mejor que no escriba. Yo creo que no importa, el escritor tiene que ser también un tanto cínico, un tanto desvergonzado. Tiene que tratar de pensar que lo que hace le va a llegar a muchas personas y lo va a interpretar de diferentes maneras. Y ahora sí que no importa que lo interpreten. Y si piensan que eres tú, que el protagonista tiene que ver con tu vida, bueno, pues creo que lejos de ser un problema, es un halago. Así es, sí, esto me hace pensar justamente en que el principal compromiso del escritor es con sus personajes, con no traicionarlos, en que no hagan algo que parezca incoherente solo porque sería lo que la moral hegemónica esperaría de ellos, sino dejarlos ser y que los lleven a donde ellos quieran ir. Pues una cosa, yo he tenido algunos problemas también por gente que se siente identificada con las historias, ¿no? Gente cercana, y me dice, es que ese personaje se parece mucho a fulanito o a tal, sabes que tal persona está disgustada porque la retrataste en esa historia. Y yo digo, bueno, es ficción, les digo. Si esa persona disgustada y se identificó, pues lo lamento, pero no es esa persona, no está su nombre, es simplemente ficción. Y esto, digo, ocurre, sobre todo en el entorno familiar a veces, ¿no? Cuando uno narra historias muy cercanas familiarmente, no falta el tío abuelo, el sobrino, el primo que te dice, oye, ¿por qué contaste la historia de nuestra pariente? Entonces tú te quedas callado y dices, bueno, no conté la historia, es otra persona, es un personaje. Y dice, no te hagas, es fulanita, fulanito. Entonces uno no queda más remedio que sonreír y decir, no es, simplemente es un personaje de ese relato o de esa novela. Y bueno, me gusta como que tú solo hayas mencionado esto de las consecuencias en la vida real de lo que pasa en la literatura, porque me parece que también juegas con eso en La muerte del ruiseñor, donde deliberadamente tú te pones ahí como un personaje. Ajá, y lo tenemos. Esta novela es una novela, digamos, que está dentro del género de realidad y ficción, ¿no? Esta novela que de repente me costó algunos disgustos de parte de familiares. Sí, allá yo
empecé a escribirla como una novela histórica. Es la vida de Guti Cárdenas, que es bueno, la gente que le gusta la música yucateca, la música mexicana, sabe quién es Guti Cárdenas, un hombre que murió a los 26 años, en una riña cantinera en la Ciudad de México, cuando tenía el mundo a sus pies, ¿no? El hombre llenaba los teatros más importantes de Estados Unidos, de Cuba, de México, iba a hacer una gira por Sudamérica, nadie vendía más discos que él y Carlos Gardel. Carlos Gardel en esa época ya era Carlos Gardel, con 40 y tantos años antes de que muriera en el accidente. Y Guti apenas tenía 24, 25 años. Entonces, un tipo de esta magnitud, yo siempre pensé que merecía ser novelado, sobre todo porque es mi paisano, porque es yucateco, aunque murió en Ciudad de México y su fama es universal, pues es de acá. Y mientras yo hacía la novela, me di cuenta que hacer una novela histórica pura no era lo mío, que yo tenía que mezclarla con algo mucho más personal. Y empecé a hacer una novela dúo, donde narro la vida de Guti y narro también pues, mi vida, una especie de autobiografía temprana, que alguna gente me ha dicho que es demasiado cruda, demasiado real, demasiado honesta, demasiado desvergonzada, pero creo que este es el encanto también de la novela, ¿no? Alternar la vida de Guti con cómo me convertí yo en escritor, cómo tuve que pasar por algunas situaciones desagradables para poder llegar a ser un escritor leído, por lo menos en México. Y todo esto lo narro de una manera un tanto descarada, ¿no? Y también algunos temas familiares, pero la verdad es que lo hace mucho más atractivo, porque leer sobre la vida de Guti, entonces, aún siendo interesantísima, se volvería nada más como una novela histórica tradicional, que es lo que yo no quería. Y creo que al final los lectores lo agradecieron y el buen recibimiento que tuvo por la crítica y por la gente que la ha podido conocer, bueno, creo que fue la mejor recompensa. Así es, y bueno, si les interesa La muerte del ruiseñor, súper recomendada, vayan por ella porque se está acabando el tiraje, esperamos tener pronto una segunda reimpresión o reedición, Carlos, y bueno, ya se nos acabó el tiempo, me despido rápidamente, no antes sin agradecerte, Carlos, por esta charla. Ajá, gracias. Para despedirnos, ¿sí? Y nada más recordarles que mañana a las 5 de la tarde, el viernes, ¿sí? En la mesa número... es mañana, viernes 25 a las 5 de la tarde, en la página de Facebook del Centro de las Artes Exactamente. de Potosí, México, donde además Carlos va a compartir la mesa con Fernanda. La mesa 14.